Bien, queridos amigos, les damos la bienvenida a la Universidad Queridos de amigos, Palermo. les damos la bienvenida a la Universidad de Palermo. Estamos con un delay, me parece, ¿sí? Estás cerca de... Marta Emilia, La me parece. bienvenida formal. Marta Emilia tiene que... Cristina, estás como muy... A ver, prueba ahora. Hola. Ahora sí. Me parece que no era el problema mío, había un micrófono abierto. No. Ah. Ahora sí. Damos la bienvenida formal ahora, entonces. Muy bien, queridos amigos, les vamos a dar la bienvenida formal a la Universidad de Palermo, a este encuentro fantástico, se llama Interfaces, nuestro 10º año, nada más y nada menos que 10 años transcurridos a partir de la construcción de conocimiento y de contenido. Qué interesante y qué desafío es que todos juntos hemos hecho posible esta hermosa década, donde aprendimos un montón de nuevas maneras de formar, enseñar, compartir, reaprender, en enseñanza, aprendizaje colaborativo. Así que darles la bienvenida a este evento representa también contarles algo que es importante, que en este evento tenemos, la verdad que 45 comisiones con 340 personas compartiendo en tiempo real. No es un dato menor. Y esto hace al compromiso que todos tenemos de la capacitación constante. Y en esta comisión, la número 4, vamos a hablar sobre la parte pedagógica y la investigación disciplinar. Esto es interesante también, ¿por qué? Porque nos permite un desafío, que es el de compartir conocimiento, construirlo y generar los debates de cómo hacer un intercambio hacia esta nueva manera de mirar la formación educativa. Hoy nos van a acompañar en este camino con una síntesis de sus trabajos de investigación, porque este simplemente es un abstract de lo que han trabajado Analía del Valle Barrio Nuevo, que va a estar hablándonos sobre diseño de estrategias didácticas para promover el aprendizaje activo de estudiantes de carreras de ingeniería NBA. Ella es especialista en sistemas de información y docente de investigador del Grupo de Inteligencia Tecnológica de Negocios Industriales de la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Tucumán. Así que tenemos el Jardín de la República presente con nosotros y además seguimos en el Jardín de la República porque compartiremos con Liliana Ferrero y con Roberto Daniel Fajardo la docencia, investigación y extensión en la práctica profesional asistida. Liliana lleva adelante el taller proyecto arquitectónico y es directora de extensión a través de las actas de acuerdos y convenios que realizan con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, coordinando las relaciones institucionales, y el amigo Roberto es coordinador del área de diseño arquitectónico del gobierno de Tucumán. Estoy haciendo una síntesis para que más o menos nos adentremos en los profesionales que nos acompañan. También compartiremos con Vicente Alba Hernández Rodríguez la importancia de la descolonización en la educación en Latinoamérica. Él es académico colombiano, estudiante de Administración Pública de la ESAP y graduado de Ventas de Productos y Servicios del Instituto SENA. Y con Marta Emilia Sánchez abordaremos las instituciones del nivel superior, el desafío del trabajo en el aula, una presencialidad post-pandémico, y con ella, digamos, analizaremos la parte como especialista en mediación escolar y profesora de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Salta, una mirada también desde el interior de nuestro país. Así que bienvenida a Salta también, al igual que Tucumán, ¿no? Y Colombia. Con Luis Loyola Cano, él es de la Universidad Nacional de Artes UNA y del Instituto Nacional de Teatro. Vamos a ver cómo el arte nos traspasa, ¿no? Con el acompañamiento pedagógico, y también tenemos la propuesta que nos pone en valor la educación en el autoconocimiento de quien les habla, de alguna manera con una aura virtuosa que permite esta transformación y proyección profesional. Así que invitadas todas las personas que nos acompañan y nos sintonizan y nos escucharán más adelante abordar este camino.
Así que vamos a iniciar juntamente con Adrián Jara, a quien agradezco siempre tener este binomio para poder trabajar juntos en este camino, y voy a invitar formalmente a que demos este camino de intercambio con la primera exposición a cargo de Analía del Valle Barrio Nuevo. Te escuchamos, Analía. Muchas gracias. Ya comparto. Bien. Buenas tardes. El trabajo que les voy a presentar se denomina Diseño de Estrategias Didácticas para promover el aprendizaje activo de estudiantes en carreras de ingeniería en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Esta experiencia pedagógica se da dentro del entorno virtual de la Facultad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, en la materia de Administración Gerencial, en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, durante el cursado de 5º año en el primer cuatrimestre. Como todos sabemos, la situación de pandemia generó la aceleración del proceso de transformación en las diferentes unidades académicas. Entre ellas, bueno, la tecnológica, si bien ya se implementaba el uso del aula, la plataforma virtual, además se utilizaron para asegurar el proceso de formación diferentes herramientas TIC, ¿no? Que tienen que ver con herramientas de videoconferencia, con herramientas de correos institucionales, o sea, formalización del proceso de comunicación entre docentes y alumnos, entre pares. También se llevó a cabo la formación y la capacitación en estas herramientas, y obviamente se hizo una inversión en infraestructura tecnológica, ya que todas estas herramientas tenían licencia gratis para los docentes y alumnos. En las diferentes cátedras se replantearon las estrategias de enseñanza y la posibilidad de generar contenidos en diversos formatos, transformando los procesos, ¿no?, de formación. Dentro de la cátedra de Administración Gerencial, hasta el día de hoy, nosotros utilizamos el aprendizaje activo, ¿no? El aprendizaje activo que pone en el centro al alumno, que el alumno pasa de un rol pasivo a ser protagonista de ese proceso de aprendizaje, donde el objetivo es que desarrolle competencias que están relacionadas con la autonomía, el pensamiento crítico, competencias profesionales, la capacidad de poder dar solución a problemas de su entorno, que puede interactuar y trabajar colaborativamente con sus pares, que se comprometa con el proceso y se responsabilice. Y aquí hay un punto importante, que es que también pueda plantear mejoras a ese proceso, además de construir su conocimiento, reafirmando los nuevos conocimientos y reafirmando los que ya traía de años anteriores. Bueno, dentro de la cátedra se implementan diferentes estrategias, diferentes métodos, como decíamos: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, análisis y método de casos. Y a los puntos fundamentales es esto, ¿no? O sea, poder comunicar a los alumnos los resultados de aprendizaje dentro de cada unidad de la materia, el nuevo papel del alumno, que deseamos de pasar de un rol pasivo a un activo, protagonista del aprendizaje, y los diferentes roles docentes, o sea, de guía, de facilitador, de acompaña a lo largo del proceso al alumno. Y genera instancias de evaluación auténtica que permita al alumno reflexionar sobre el proceso, realizar autoevaluación y evaluación entre pares. Para llevar a cabo todo esto, nosotros dentro de la cátedra acompañamos una serie de estrategias dentro del aula virtual, ¿no? En la plataforma virtual es Moodle, si bien como todos conocen, podemos encontrar recursos y actividades. Yo les voy a contar cómo hemos utilizado estos recursos que nos brinda la plataforma, ¿no? Las opciones de archivos y carpetas nos permitía publicar material obligatorio y complementar. Este material obligatorio es el generado por la cátedra, ya les voy a mostrar de qué se trata.
realizar actividades grupales e individuales. Las grupales, actividades hemos planteado utilizando glosarios, donde los alumnos planteaban, como identificaban un problema de su entorno, planteaban la solución y generaban y podían justificar por qué tomaban esa decisión, identificando los destinatarios de esa solución. También podemos encontrar recursos como la wiki, donde se le asignaba a cada grupo una temática y a partir de una estructura ellos trabajaban colaborativamente y desarrollaban la temática. Además se les proponía realizar un video explicando esa temática y ya vamos a profundizar. Y como actividades individuales aprovechamos los foros para reflexión individual, donde les preguntábamos a los alumnos sobre las dificultades encontradas a lo largo de la unidad, las mejoras que proponían, y la verdad que los chicos participaban. Utilizaban las encuestas, los cuestionarios para saber y poder realizar el relevamiento de ese proceso de aprendizaje, y las tareas dentro del aula eran guías de trabajo, o sea, identificamos paso a paso lo que tiene que ver con el trabajo en sí, con los formatos de presentación, y estas estaban asociadas a una rúbrica de evaluación que aclaraba los criterios de evaluación. Ahora les voy a mostrar cómo trabajábamos dentro de la vista del aula, el aula Moodle. Acá teníamos, como decíamos, los contenidos de cada unidad, los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, que la idea es que los alumnos finalizar puedan identificar qué nivel habían alcanzado ese resultado, los recursos que decíamos en contenido en diferentes formatos, ¿no? Aquí tenemos una presentación, los contenidos, o sea, identificando material obligatorio, que como ustedes pueden ver en la aquí en la parte a la derecha, nosotros creamos los contenidos obligatorios que los dábamos antes de clases, también aplicando Flipper Classroom, ¿no? Y material adicional que permitía profundizar sobre alguna cuestión específica. Como les decía, las tareas son guías de trabajo donde se define cada uno de los pasos, los formatos de presentación. Estos formatos de presentación fueron evolucionando con cada unidad, hasta poder, por ejemplo, decir si era un informe que identifique o utilice normas APA, ¿no? También estamos hablando de alumnos de quinto año, ¿no? Los criterios de evaluación, esto es una rúbrica asociada que es una de las opciones de calificación que nos prevé Moodle, donde podíamos identificar los criterios de evaluación con los niveles, con el desempeño y asociados a un puntaje que nos permitía dar una calificación y una retroalimentación a los alumnos. Este es un ejemplo de la wiki, como yo les decía, que es lo que hacíamos, es un trabajo colaborativo donde cada grupo, a partir de una plantilla donde identificábamos, el equipo docente identifica la estructura de trabajo, la comparte con los alumnos y los alumnos que hacen desarrollar esa estructura a cada grupo y generar, en este caso les pedíamos un video donde ellos explicaban la temática asignada. Todo esto lo que les venía hablando tiene que ver con el trabajo grupal. Aquí nosotros en cada unidad, después de cada unidad, proponíamos un foro de reflexión donde les consultaban los alumnos qué dificultades tenían, qué destacaban de la unidad, qué mejoras proponían, la verdad que nos permitía revisar nuestras prácticas y mejorar para las siguientes unidades, o hay algunas recomendaciones que las vamos a tener en cuenta a partir del año que viene, replanteando justamente nuevas posibilidades, ¿no? Lo interesante de aquí es que los chicos participan, o sea, cuando se les da el poder y la posibilidad de participar, ellos realmente se comprometen y se sienten escuchados. Por eso ustedes van a ver una participación, este es un ejemplo de cómo ellos van destacando, identifican y también valoran el trabajo de sus pares, ¿no? Como conclusiones, nosotros al finalizar el trabajo, el cuatrimestre de la materia, lo que hacemos es un relevamiento. En ese relevamiento, lo que les comparto es lo que tiene que ver específicamente con el trabajo docente dentro del aula virtual, ¿no? Los chicos realmente destacan, se define también por niveles, el nivel 5 el más alto, y la mayoría de los ítems superaron el 70%. Lo que tiene que ver con la organización del aula en general,
¿no? La calidad del material de estudio, pertenencia a las actividades propuestas, el instrumento de evaluación de las actividades, que es justamente la rúbrica de evaluación, la retroalimentación de las actividades y el rol del docente como tutor y guía virtual, ¿no? Que esto es una de las características que tiene el rol docente dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje, cómo acompañar la retroalimentación en cada uno de los pasos. Aspectos a tener en cuenta: sí, todo lo que les comenté, además de todo lo que tiene que ver con el planeamiento, la planificación de la clase, es un gran trabajo docente, ¿no? Lleva mucho tiempo, es importante, nosotros somos 3 dentro de la cátedra, la verdad que muy alineados, pensamos lo mismo, lleva mucho trabajo, como les comentaba, pero los chicos lo valoran, los chicos participan, se hacen cargo de su propio aprendizaje, y todo lo que tiene que ver con escuchar al alumno realmente nos permite replantear estas prácticas docentes. Es importante la formación y la capacitación en los entornos virtuales, ¿no? Seguir continuando con esta guía, más pensándolo para esta nueva normalidad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Analía, por los detalles que nos has brindado, muy valioso estos aportes que nos estás dando y esta mirada sobre el todo que somos parte, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu presentación. Le vamos a pedir a Liliana Ferrero y a Roberto Daniel Fajardo que nos compartan su investigación, por favor. Perfecto, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Compartir pantalla. ¿Me ve? Ahí está. Sí, perfecto. Sí, un ratito hasta que vos hables. Ahí está, no vamos a acoplar. Bueno, quiero agradecer nuevamente el espacio que nos dan. Ya estuvimos el año pasado en Interfaces 10 también aportando con trabajos y compartiendo con ustedes. Y fue una experiencia bastante rica. Hemos terminado conectándonos con muchas personas de la comisión post-congreso. Entonces, muchas gracias nuevamente por darnos la oportunidad, ¿sí? Este Congreso de Interfaces 10 nos motiva siempre a presentar experiencias que tienen que ver con todo lo inter, es decir, interfaces, intercambio, interdisciplina. Y justamente la propuesta que hoy compartimos es una propuesta de práctica profesional asistida, modalidad de extensión, Centro de Desarrollo Deportivo en Altura, Tafí del Valle, Tucumán. Quiero comentarles que soy profesora titular de un taller de proyecto arquitectónico interdisciplinario y que todas las acciones y todas las transferencias que estamos haciendo en los congresos tienen que ver con trabajos que se realizan en la práctica docente, se detectan situaciones problemáticas, se lleva un proyecto de investigación que también dirijo y tiene la cátedra, y luego se lo pone en común, se lo extiende, se lo transfiere en los congresos. Intentamos que todas las acciones y las propuestas tengan que ver con la vinculación entre docencia, investigación y extensión. Entonces, compartimos hoy otra propuesta, que es la propuesta académica sobre una práctica profesional asistida, modalidad de extensión. Esta propuesta se presenta a partir de entender que una práctica profesional asistida, PPA que le llamamos, reúne todas aquellas actividades estudiantiles desarrolladas en organismos públicos o empresas privadas, en sectores productivos o de servicio, o bien en proyectos concretos desarrollados por la institución, por dichos sectores o en cooperación con ellos. También entender que la práctica de extensión como una de las 3 modalidades que ya tiene la academia, que cuenta con la práctica profesional asistida, junto a la práctica social y junto a la práctica supervisada. O sea, se suma la práctica de extensión. Entonces, en ese marco, el año pasado, el taller de proyecto arquitectónico interdisciplinario propuso esta práctica
de práctica profesional asistida con modalidad de extensión en el marco de un proyecto de investigación PIU B607, el aprendizaje del proyecto arquitectónico entre lo global y lo local. Por otro lado, está contextualizado en un convenio marco entre la Universidad Nacional de Tucumán y el Superior Gobierno de la provincia, y vinculada a la UREP, Unidad de Reconversión del Espacio Público, que esta unidad depende de la Secretaría General de la Gobernación del Gobierno de Tucumán. Y es dictada en el taller, es decir, el taller de proyecto arquitectónico interdisciplinario. Es el espacio donde se da esta práctica profesional asistida, con el fin de compatibilizar, de complementar la docencia, la extensión y la investigación. ¿Qué objetivos tienen todas estas acciones? El objetivo de fortalecer la valoración de las actividades de extensión llevadas a cabo en el taller interdisciplinario desde su creación, desde que fue creado el taller que tiene esta línea de acción. Y además es uno de los 3 pilares, la extensión junto con la interdisciplina y con la investigación. Y por otro lado, vincular a los alumnos con experiencias educativas, donde los trabajos que elaboren como aprendizajes previstos de las materias involucradas tengan un propósito utilitario, es decir, sean útiles a la sociedad, sean útiles a la comunidad, para luego colaborar con la gestión de los mismos. Pasando a la próxima diapositiva, yo lo que hice es una presentación académica y el arquitecto Fajardo, que trabaja en la práctica profesional asistida, es el eslabón de alguna manera entre el taller y la unidad de reconversión del espacio público de la Secretaría de Gobierno, porque él es docente del taller y al mismo tiempo trabaja en esa secretaría. Entonces, él es el que un poco ata todas estas partes para que se complementen y o se compatibilicen. Por eso le voy a dar la palabra a él para que explique la experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola, hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bueno. Así como le... Bájale. Hay acople. Bueno, así como le contó la arquitecta, a mí me toca un trabajo dentro de una pata de lo que es el gobierno y una pata en la universidad. Este trabajo ha sido bastante complejo. Sácale el volumen, que hay un problema. Es un trabajo bastante complejo porque es un trabajo que se desarrolló en nuestra oficina en un año. Se hizo un anteproyecto. Y uno dice a veces, ¿cómo podemos llegar con los chicos, con los alumnos? ¿Cómo hacer que se involucren para que en 2 meses podamos tener un anteproyecto o un croquis preliminar? ¿Y cómo los motivamos? Entonces fue interesante la experiencia. Uno parte de decir, bueno, a ver, ¿qué cosa lo está motivando a un alumno? Reconocer el lugar. Reconocer el lugar, caminarlo, mirarlo, palparlo, es importantísimo. Es tener la experiencia de la naturaleza, de cómo uno como arquitecto responde a ese lugar. Otro tema que fue cómo intervinieron los profesionales, tantos que se dedican a hacer el deporte dentro de lo que serían 2 sectores que están viendo acá, que son deportes náuticos frente al dique La Angostura, en Perilago, a una altura de 1900 metros, y el deporte de atletismo y natación en 2300 metros. Entonces hubo mucho diálogo, primero con deportistas, con gente que está en ese tema, y después con profesionales, ¿sí? Arqueólogos, ingenieros, y yo creo que esta parte fue la que le dio un viso de realidad. Entonces los chicos cuando están viendo algo concreto, algo real, se involucran de una manera distinta. A mí particularmente me sorprendió ver hace poco los trabajos de los chicos, el resultado que se llegó en el poco tiempo. Ellos tuvieron 2 meses para elaborar un anteproyecto y realmente fueron muy, muy interesantes. Bueno, ese era un poco lo que a mí me toca dentro como docente y como parte donde se elaboran los proyectos. Siempre hemos dicho, hay 3 puntos que trabajamos, que son superficies reales, en un tiempo real y en un lugar real. Esa era la idea cuando se elaboró este proyecto.
Bueno, particularmente este año, este proyecto tiene un cambio. Se realizan y los chicos que van a realizarlos ya corren con una ventaja que es el conocimiento del terreno, la topografía del terreno, la complejidad del contexto social y cultural del lugar. Esperamos que este año tengamos trabajos mucho más interesantes que el año pasado. Pueden mostrarle ahí unas diapositivas, le vamos a mostrar unas fotos y unos videos del lugar para que tomen una noción. Acá están viendo, sí, lo que es el sector. Esto es el perilago del dique La Angostura en Tafí del Valle. Miren el paisaje que tienen imponente. Uno a veces se pregunta cómo hago una intervención y que esto esté acorde a lo que yo propongo, acorde al paisaje, sin romper el paisaje. Podemos seguir. Miren lo que son esas imágenes. Realmente es una visión espectacular. A veces hay que tener... El hecho de visitarlos los hace tomar mucha conciencia de lo que deben hacer, cómo debe ser la intervención, qué es lo que no queremos y qué es lo que ellos van a proponer. Estas son fotos panorámicas. Además, acá tienen este otro terreno que está en 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Este es un terreno que tiene una alta complejidad, porque tiene pendiente y porque tiene unos cañadones, lo cual cuando uno lo ve en un Google Earth o te pasa un plano de cota, no toma conciencia de lo que es realmente la complejidad. Al estar en ese lugar, cambia todo, porque uno realmente ve la verdadera complejidad. Y de repente las cuestiones funcionales pasan a un segundo plano. Hay videos también de esto. A ver. Acá tienen un video. Lo están viendo, ¿no? Sí. Este es el sector donde se desarrollarían todo lo que son las actividades náuticas, remo y canotaje, que es parte del proyecto de desarrollo. ¿Sí? Este es el paisaje. Es un paisaje imponente. Esto está a 1.900 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Vamos a ver otro sector. ¿Podemos salir de ahí? A ver. Ahí está. Bien, vamos a ver. Este sector se llama Alto Valle y acá le vamos a mostrar un video del terreno. A ver. Lo están viendo. A ver. Miren lo que es el sector donde hay que intervenir. Realmente los chicos cuando van y miran el terreno, recién toman conciencia de dónde están. ¿Sí? Es un terreno muy interesante. Acá se desarrollan todo lo que es atletismo y natación. ¿Sí? Ahí los tienen los chicos que están recorriendo el terreno. Bien. Hay otro video. A ver. Ahí se está viendo. Sí. Este ya es un video interno, desde el terreno. Bueno. Ahí tiene una idea de la complejidad de lo que es este terreno. Ahí los chicos charlan con ingenieros, han charlado con geólogos, han charlado con arqueólogos. Es un terreno que tiene mucha complejidad. Pero a pesar de eso, han dado una muy buena solución a nivel de anteproyecto. Sí. Bueno. Ahí le podemos mostrar los proyectos en una breve reseña. Ahí se la puedes dar si querés. Bueno, acá tienen parte del proyecto, un proyecto presentado. ¿Se puede hacer un zoom para ver? No tenemos zoom. Bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo. Pero acá tienen un poco cómo van los procesos de conocer el terreno, ver la topografía, ver cuestiones contextuales del lugar, cuestiones
Ahí están viendo ejemplos que se han estudiado. Están viendo la gente en fotos que está haciendo remo y canotaje. Y abajo tienen, este es un alumno particular que apenas llegó a ese lugar, empezó a hacer bocetos. Bocetos de lo que él entendía debe ser un proyecto. Fue interesante cómo se motivó en minutos. En minutos tenía ya bosquejos y prácticamente resuelto. ¿Sí? Acá tienen a la izquierda lo que él trabajó en el Perilago, ¿sí? Donde se desarrollaría remo y canotaje. Y a la derecha tienen todo lo que sería atletismo y natación. Me impresionó realmente cómo este alumno en muy poco tiempo, lo hablo de horas, él pudo dar una idea de lo que sería el proyecto. Y ahí tienen bocetos hechos a mano, lo cual lo respetó. Y uno puede ver abajo, en la franja baja, cómo lo llevó a cabo, cómo arquitectónicamente lo realizó. ¿Sí? Bueno. Muy interesante este proyecto. Bueno, y acá tiene una foto de los chicos, como decíamos con la arquitecta. Es impresionante cuando suben, prácticamente son individuales. O sea, son personas que están en una PPA, pero cuando están allá, ven el terreno y la problemática, empiezan a trabajar en equipo. Y realmente nos llamó la atención cómo, en el cabo de 2 horas, los chicos ya estaban juntos, charlando de la temática y de la complejidad del lugar. Bueno. ¿Sí, la arquitecta? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, eso es lo que queremos mostrar. Muchísimas gracias, Roberto y Liliana, que nos han llevado a viajar al universo de nuestro propio país y los desafíos de desarrollo que tenemos, porque la educación forma parte también de mirar el trabajar interdisciplinariamente. Muchas gracias, muy valioso lo que nos han presentado. Gracias. Estamos compartiendo este evento también, que es nuestro 10º año. Como siempre, a los que nos están sintonizando pueden, dentro de unos días nomás, el día 10 de octubre, obtener los certificados de participación, que son valiosos también para que difundan en sus organizaciones. Y recuerden que todas las grabaciones de las comisiones las podrán compartir, difundir y atravesar también desde el continente de las aulas con los profesionales que comparten su trabajo y también con los estudiantes. Los vamos a invitar ahora a continuar con nuestro proceso de presentaciones con Vicente de Alba Hernández Rodríguez. Así que, Vicente, la palabra es tuya. Vale, perfecto. ¿Se escucha? Perfectamente. Ok, tenemos audio, video y las diapositivas, ¿verdad? Correcto, Vicente. Así que estás acompañado también si tú quieres presentar a Yuri, que está contigo también. Ok, perfecto. Vale. Somos Yuri Lorena Martínez, Vicente Hernández. Tenemos experiencia en el trabajo social, trabajo de campo y trabajo base. Y parte del trabajo que hemos realizado fue en el entorno pedagógico de educación primaria y secundaria. Yo pues he dictado talleres de ajedrez junto con mi compañera. Y por la posición geográfica que tenemos, en este momento Colombia está viviendo una situación compleja en cuanto a migración. Y la migración se ha atacado, digo atacado porque es la forma en la que el gobierno nacional lo ha llevado, pero nunca ha abordado el tema de la pedagogía en cuanto a los niños migrantes. Esto nos generó pues una serie de dudas, y una de estas que queremos trabajar, y de hecho es lo que estamos abordando en la investigación, es cómo, si bien la educación en niños migrantes es precaria en varios lugares, donde se logra implementar, se da un gran enfoque en el contenido temático, pero no en la construcción de identidad y de cultura que tiene un niño migrante y las dificultades que tiene un niño migrante para venir a estudiar en su entorno. Para esto, pues vale, vamos a empezar a darle. Los dejo con Yuri. Ella les va a hacer una presentación más o menos de lo técnico del proyecto y ya retomaremos más adelante. ¿Te parece, Yuri? Sí. Muy buenas tardes a todos. Bueno, inicialmente la metodología del proyecto aplicada es inductiva incompleta. Es decir, partimos de conceptos generales y en este desglose llegamos a unos conceptos específicos.
Para esto formulamos una serie de preguntas y nos enfocamos en unos objetivos centrales, lo cual nos conduce a unas preguntas más específicas. Al resolver estas preguntas encontramos un análisis factorial completo que nos ayudará a resolver el objetivo principal, que es identificar los principales problemas de la educación en niños, niñas y adolescentes migrantes. Como hemos encontrado pues, en diferentes fuentes bibliográficas, los niños son las principales víctimas del desarraigo en el mundo, que conlleva a una falta de identidad y una pérdida de su cultura y asimismo una falta de identidad en los pueblos. Para esto, pues nuestra metodología es análisis bibliográfico, análisis estadístico y análisis de campo. Respecto a la finalidad del proyecto, pues como bien decimos, se encuentra una problemática en cuanto a la educación de los niños y adolescentes migrantes y la finalidad es proponer y ubicar ciertos problemas para futuros investigadores y nuestro foco de investigación pues, es de Latinoamérica. Ok, vale, perfecto. Me disculpo, si bien en Argentina tienen el mate, pues Colombia es conocida por el café. Vale, perfecto. Entonces, para abordar el tema de la migración, algo muy importante y relevante es lograr tener una categorización técnica de lo que es la migración. ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que nace con privilegios, es de una gran familia latifundista y decide ir de vacaciones a Praga, a alguien que en serio, por necesidad, tiene que huir de una situación de su país. Para esto vamos a encontrar que la ONU y la UNICEF logran ubicar el tema de la migración como alguien que se ve forzado, ya sea por situaciones de violencia, económicas, a salir a un país para formar vida, como se le dice acá en Colombia. Estas condiciones de migración van a traer, y desde donde nos vamos a enfocar es en la problemática infantil, siendo un hecho muy importante y uno de los marcadores que hemos diseñado, la desigualdad. ¿Por qué? Parte del trabajo de campo que hicimos fue entrar a los 20 colegios más grandes de la localidad de Kennedy, es una de las localidades de la capital de Colombia, y nos dimos cuenta que, uno, es muy poco el nivel de estudiantes migrantes. Dándonos cuenta de esto, en este caso, principalmente los migrantes de Colombia son de origen venezolano, y son muy pocos los niños que llegan. Y quienes llegan van a encontrarse en una situación bastante preocupante y es que llegan con un atraso en el contenido temático. Aparte de esto, como en todos los lugares, la migración también se enfrenta a un problema de discriminación. Y los colegios no están preparados para abordar esto porque Colombia nunca ha recibido migración y el fenómeno migratorio de Colombia viene desde el 2016. Así que relativamente estamos jóvenes en esto y el programa de educación pública con el que contamos no sabe cómo abordar esta situación de desigualdad. Otro asunto que vamos a encontrar es la división intrafamiliar. ¿Y a qué nos vamos con esto? Me gustaría que nos enfocáramos en algo, que hiciéramos un ejercicio casi que metafísico y es pensar que somos un niño migrante. Entonces estamos en cualquier lugar, voy a usar mi país, estamos en Colombia y vamos a huir del conflicto armado como se ha venido haciendo desde el 50. Yo soy un niño. Mi papá es el primero en irse al año, luego voy a irme yo con mi mamá y vamos a dejar a mis hermanos. Esto va a generar una división familiar completa y es algo bastante complicado porque como se ha estudiado en la psicología infantil, el niño sí necesita un refuerzo positivo de su familia y la situación de migración en la mayoría de casos fragmenta el núcleo familiar. Otro asunto que es bastante relevante y es otro de los marcadores que con Yuri logramos encontrar es que el niño se va a enfrentar a unas dificultades durante el proceso migratorio
como es el caso de la violencia, en algunos casos el abuso, otros casos directamente el denominado coyote, secuestra al infante. Esto es algo que nos hemos dado cuenta, las estadísticas lo demuestran. Se ve principalmente en la migración mexicana, pero también en la venezolana. Y esto va a generar una serie de dificultades que cuando el niño logre ingresar al nuevo territorio, no va a poder reintegrarse a la educación con total normalidad. Y por último es el tema del trabajo infantil. Acá en Colombia hemos evidenciado, las cifras lo confirman, la mayoría, y se habla de casi el 70% de los niños que vienen de Venezuela se encuentran trabajando y no estudiando. Estas son cifras bastante preocupantes, teniendo en cuenta que censar la migración es algo imposible para un Estado. Así que si se habla de este porcentaje tan grande de trabajo infantil, también vamos a encontrar que debe haber mucho más, pero el Estado no fue capaz de controlarlo. Así que más adelante vamos a encontrar, y es pues la base sobre la cual estamos sustentando nuestro trabajo, el análisis bibliográfico que encontramos es que no se entiende la migración de la cultura como un fenómeno cultural. ¿Y a qué vamos con esto? La cultura se genera es compartiendo con el entorno. Así se genera la cultura. Esto es un hecho que Escobar trabajó muy bien en sus textos, y es que nosotros vamos a generar una identidad cultural con nuestro nicho poblacional. Nuestro nicho poblacional es el que nos hace decir qué patrones de conducta tenemos. El asunto es que no se ha estudiado lo suficiente cómo genera la cultura. Un niño que desde los 3 años está cambiando de ciudad, que desde los 3 años se acostumbró a que hoy vea a su padre, pero mañana no porque está en otro lugar. Y esto nos va a traer al tema de identidad. Kant en su momento logró hablar de que la identidad se generaba desde el raciocinio y el trabajo personal, pero con la muerte del positivismo encontramos que esto no es verdad. La identidad se genera con la compañía. Y así como yo puedo decir que soy colombiano porque durante mucho tiempo he estado acá, como podemos decir con Yuri que tenemos una identidad académica porque estamos compartiendo un trabajo académico, ¿qué identidad puede generar un niño que cuando llega a un colegio no conoce a nadie, hablan distinto, comen distinto, y aparte de esto siente una segregación? No decimos que no se genere identidad, pero sí que se va a generar una identidad desde el desprecio, que es lo que siente. El niño no es capaz de comprender que es un entorno difícil, sino que va a sentir que el entorno lo está atacando. Lo que más adelante nos va a llevar a la pérdida de identidad, y es que ¿cómo te vas a identificar con un grupo si cada mes, por las condiciones de la migración, estás cambiando de grupos? Y esto va a generar, si desde un niño está migrando desde muy joven, cuando llegue la edad adulta, la pérdida de identidad, como lo sustentó Freud, va a generar una serie de problemas psicológicos, problemáticas mentales que le van a impedir entrar en su rol social. Y esto se va a convertir en una problemática social porque nos vamos a poner a mirar países como México tienen 1,2 millones de migrantes registrados. Y si este 1,2 millones de migrantes registrados, el 30% son niños, como en estos problemas, vamos a encontrar una sociedad basada en el desarraigo cultural, en la pérdida de identidad y en problemas de empatía. Finalmente vamos a encontrar que el modelo educativo latinoamericano está mal diseñado. Como administradores públicos, entendemos que el fenómeno del proceso educativo está basado en normativas, en actos burocráticos, diría Weber, pero no se entienden este tipo de factores humanos. Así que para esta construcción nos vamos a encontrar que el modelo educativo sigue siendo el mismo desde las escuelas griegas. Este asunto es bastante preocupante porque los griegos no tenían el proceso de migración que tenemos. Los griegos no se preocupaban por esto. Pero es que desde hace entonces han pasado siglos y siglos donde la educación sigue siendo un recinto en el que llega un hombre a hablar carreta, como decimos en Colombia, y todos a entender. Esto se dieron cuenta en México, por eso es bastante relevante, y es que dentro de este análisis bibliográfico encontramos que los mexicanos se dan cuenta de la pérdida de cultura y logran entablar diálogos con Estados Unidos para que la migración se avance desde ahí. Es por esto que el sistema educativo
tiene que enfocarse en la interculturalidad para que los niños, para que los docentes, para que los migrantes y la comunidad educativa en general logren comprender que la migración no es un fenómeno de alguien que llegó y no sabe escribir y hay que escribir, sino que entiendan que es la construcción de una cultura de todos con todos. Esto va a generar muchos cambios, pero el primer cambio que hay que hacer es la inversión, la inmersión. ¿Y esto por qué va? Con el fenómeno de estudio del caso Venezuela, el caso México y el caso de Brasil, encontramos que muchos niños migrantes, cuando logran ingresar a estudiar en su nuevo territorio, están, como decimos coloquialmente acá en nuestro país, perdidos. ¿Y por qué perdidos? Porque es un niño que llega con 2, 3 años de atraso académico, no entiende, y en la cabeza de un niño, como se ha demostrado, incluso en las mismas encuestas que hemos realizado en el trabajo de campo, él siente que tiene un problema. Él siente que es bruto, como se dice acá en Colombia. No sé si este término se emplee también en otros lugares. Y esto va a generar unos problemas de autoestima muy grandes en este niño. Y aparte, el docente no se preocupa por solucionar esto. El docente se preocupa principalmente es en que él se nivele académicamente, que aprenda a sumar con la misma facilidad que aprenden sus compañeros. Y no entiende que esta nivelación es compleja porque el migrante muchas veces no ha comido, muchas veces tiene problemas y son problemas que no se entiende en un sistema que no migra. Así que parte de lo que nosotros tenemos que generar es la construcción de un sistema educativo que esté basado en la interculturalidad, que comprenda el asunto de la migración no como una problemática, que es como lo hemos abordado, sino que entienda la migración como un fenómeno social al que estamos obligados. Estamos obligados a recibirles. Este problema no es solo con Venezuela, este problema no es solo con Colombia. Este problema se da en Europa, desde los pueblos árabes, se da en Rusia con los ex países soviéticos, se da en Estados Unidos con el fenómeno mexicano y cubano en su momento, y se está dando actualmente en el Cono Sur. El asunto es que el modelo educativo que nosotros tenemos no está preparado. Es un sistema joven que no se ha estudiado lo suficiente si lo comparamos con otro tipo de sistemas. Finalmente vamos a encontrar que el Estado colombiano no se ha preparado para asumir la migración. El Estado colombiano tiene en mente que la migración es un problema. El mismo discurso del anterior mandato presidencial del presidente Duque Márquez estaba basado en que la criminalidad había aumentado gracias a la migración venezolana. Y este discurso generó un odio que luego la propia sociedad colombiana comenzó a asumir como si fuese verdad. Y este discurso del odio se transmitió de los padres a los hijos en las escuelas. Así que culturalmente los niños que comparten este nicho académico, el claustro académico de la escuela primaria y secundaria, devuelven este odio sin mesura a los niños migrantes, lo que dificulta aún más esto. Luego vamos a encontrar otro ámbito y es que existe la problemática de nivelación. Si la escuela de bachiller y la escuela primaria no entienden que el migrante que ingresa a estudiar tiene problemas académicos, gracias al contenido nutricional que tiene, a todo el asunto que tiene, a los problemas que tuvo su proceso migratorio, al trabajo infantil, esto hace que básicamente se le quiera enseñar al niño migrante a que se memorice el álgebra cuando su estómago está pensando y no su cabeza. Por último, vamos a encontrar que hay otro factor muy relevante y es que hay que comprender que si bien la educación va a ayudar a formar al individuo académicamente, al niño hay que formarlo desde una pedagogía del amor. ¿Por qué? Porque si este niño ya está en una edad muy joven y no recibe amor y no recibe calor y no recibe la confianza en su escuela, cuando grande va a tener una serie de problemas que van a repercutir en la forma en la que convive en sociedad. Básicamente lo que nosotros estamos trabajando esto es un tema muy complejo que no se ha trabajado en nuestro país. Nos dimos cuenta con el estado del arte que compartimos con Yuri.
Así que estamos empezando a formar ya, de hecho está casi terminado el paper académico, el estado del arte, en fin, y es cómo Colombia tiene que empezar a transformar todo su sistema educativo, porque el asunto de la migración es algo que va a seguir dándose, mientras que nuestros hermanos venezolanos sigan con sus problemas económicos y con los bloqueos que tantos problemas han traído. Yo creería que con el poco tiempo que contamos, más o menos es una buena presentación para el proyecto y esperamos poder compartir como tal el paper cuando ya esté terminado. Muchas gracias. Gracias. Yuri y Vicente, les agradecemos que ustedes nos compartieran estas impresiones. Uno de los temas ejes centrales en la construcción de una educación que sea inclusiva es aceptar la diferencia y también darnos cuenta que cada país tiene una idiosincrasia particular y sin lugar a dudas el espacio que nos brinda Interfaces nos permite coordinar todas estas acciones que vamos a llevarlas a debate en el tiempo que, digamos, nos quede una vez que todos podamos expresar nuestros trabajos de investigación y de índole pedagógica. Vamos a compartir ahora el trabajo de Marta Emilia Sánchez. Hola, gracias Cristina. Bueno, en primer lugar agradecer a Palermo por esta nueva instancia, yo ya estuve en otras, así que la verdad que me parece muy interesante escucharlos. Bueno, yo desde otra área, como pedagoga, durante el año 2021 realizamos un trabajo de investigación sobre las representaciones sociales y el sujeto, en este caso el sujeto alumno, porque estamos hablando de instituciones educativas. El trabajo tenía que ver con los sujetos, el egoísmo versus el altruismo, y cómo se produce este proceso durante la pandemia, porque se trataba de un trabajo que hablaba sobre las situaciones catastróficas, específicamente del COVID-19. En realidad lo que nosotros quisimos es hacer un trabajo meramente descriptivo para hacer una bajada en nuestros estudiantes del nivel superior. Bueno, yo formo parte de un instituto no universitario que trabaja con, bueno, ya lo escuché, el joven que habló recientemente hablaba sobre las situaciones de vulnerabilidad que tienen muchos de nuestros jóvenes que asisten a las instituciones educativas. Este trabajo hablaba sobre, bueno, yo tomo el tema de los valores. Hay un autor que me interesa mucho, que es Shalom Schwartz, y también Moscovici, que es el padre de la psicología social, que define los valores básicos con ciertos criterios, como el universalismo, el conformismo, la tradición, la seguridad, el poder, el éxito, la estimulación y la autodeterminación. Esto nos lleva a creer, en la bajada que hago, en que nuestros estudiantes tienen una situación que tienen que resolverlo, por cuanto durante 1 año y medio que padecieron la pandemia, tuvieron que asistir y muchos de ellos abandonaron, hubo un gran desgranamiento y una deserción en las instituciones, bueno, por las carencias mismas, ¿no?, de la virtualidad. Lo que a partir de este año, al asistir ya en forma presencial a las instituciones, han tenido que conjugar esto de el no abandono, el yo puedo, el yo quiero. Justamente estos autores hablan de un ingrediente o 2 ingredientes que a nosotros nos lleva un poco a analizar. Hablo de los docentes, el personal directivo, porque estos alumnos que han quedado, digamos, en el camino, en esta trayectoria truncada que han tenido, de su proceso de enseñanza y de aprendizaje, en estos ingredientes que tienen que ver lo meramente cognitivo, es decir, asisten a las instituciones porque, bueno, nosotros tenemos carreras técnicas y profesorados, y que nuestros docentes han tenido que hacer un cambio, un vuelco en lo que han sido los contenidos,
básicos, los contenidos prioritarios, para poder reconocer cuáles eran las debilidades que tenían aquellos estudiantes y por qué habían abandonado. Y el otro ingrediente también que habla Schwartz y Moscovici es el ingrediente afectivo. Bueno, yo lo escuché al joven que también hablaba de esta necesidad de ser escuchado, de estos jóvenes adolescentes que buscan en las instituciones un orden asignado. Fíjense que el trabajo también habla de la estimulación y de la autodeterminación que muchos de ellos no son capaces por sí mismos. Los docentes, las instituciones deben, aquello que ya no es tan prioritario, acompañar a los estudiantes y asignar qué les sirve. Entonces, estos valores han sido un poco la prioridad en las instituciones. Lamentablemente, bueno, muchos por las carencias que tienen y el abandono, sobre todo pensando también en las prácticas profesionalizantes, en las prácticas educativas. Ustedes saben que durante la pandemia no han podido hacer las prácticas, entonces eso también se tuvo que revisar. Por eso en mi trabajo, que yo a Cristina le envié, le hablaba sobre la interdisciplinariedad. Las instituciones hemos tenido que trabajar, como les decía, en programas articulados, en contenidos que eran justamente necesarios y revisarlos, porque muchos de nuestros estudiantes tuvieron que recursar los espacios curriculares por esta cuestión. Bueno, eso era un poquito lo que quería acercarles. Pensamos también que es importante que los institutos de nivel superior tienen que tener una nueva apertura a un cambio, pensando también en nuevas formas híbridas como las que justamente este trabajo tiene que ver con una exposición híbrida. Bueno, también las instituciones tienen que trabajar desde, miren, muchos de los estudiantes quieren volver a la virtualidad y otros no lo pueden hacer, entonces es toda una encrucijada que tenemos las instituciones para estos jóvenes que de pronto se sienten, ¿no?, discriminados. Hay una necesidad imperiosa de buscar nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Asumimos también y pensamos que hay que reeducar a los docentes, ¿no?, porque las aulas ya no son las mismas, los jóvenes buscan esto que decimos, los valores que son de conformismo, y bueno, y buscar también el acompañamiento, ¿no?, que siempre se dice que en las instituciones debe haber. El trabajo también apunta un poco a que, bueno, las representaciones sociales tienen que ver con la cultura, ¿no? Y, bueno, se piensa que además de lo pedagógico, de lo académico, tiene que estar presente en las instituciones lo afectivo, como ingrediente que hoy por hoy yo veo que es necesario. Bueno, era un poquito la síntesis que yo quería transmitirles, no sé si estaría ya con el tiempo, Cristina. Gracias, Marta Emilia. Acá, Adrián, ¿sí querías aportar algo? Está muy bien de tiempo, María. Así que gracias, Marta Emilia. Vamos a compartir ahora la presentación de Luis Loyola Cano, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Luis Loyola Cano, soy docente y artista de teatro y más específicamente me dedico a la enseñanza de la dirección teatral. Y algo de lo que tengo para comentar tiene que ver con algunas cosas que dijeron Yuri y Vicente, también recién Marta, Emilia, y tiene que ver más que nada con algunas prácticas que se dan en el aprendizaje de los distintos roles de lo teatral, pero también en la creación teatral, y que tienen que ver con el trato entre las personas. Frente a esto, la propuesta que yo estoy haciendo se llama un acompañamiento pedagógico, y esto tiene que ver con un posicionamiento que planteo de nuestro lugar docente,
intentando ubicarnos al lado de la persona que está puesta a aprender, que está en disposición para aprender. Tratar de ubicarnos al lado de esta persona, tratar de ver cómo mira el mundo desde ese punto de vista y cómo comprende. Por esto se llama un acompañamiento pedagógico, y en la presentación que hago hay varios puntos que pienso que son conceptos metodológicos sumamente blandos, ¿no? Esta blandura claramente es parte de la propuesta. Y lo que voy a hacer ahora es tratar de sintetizar 4 puntos, muy someramente, los 3 primeros de ellos haciendo algún comentario como estoy haciendo ahora, y el último de ellos leerles un párrafo que me parece que va a ser más claro de lo que yo pueda improvisar en el momento. El primero de los puntos tiene que ver con, de vuelta, digo algo de una metodología blanda en estos espacios de aprendizaje, y que tiene que ver, voy a arrancar directamente a través de una anécdota. Tengan en cuenta que los encuentros grupales, las clases, las tenemos con personas que hacen teatro. Entonces, es muy habitual también el comentario sobre teatro. Hace unos años una estudiante comenta: yo, si no me río de la obra que estoy viendo, siento que no entiendo. Fue muy interesante porque el grupo empezó a pensar acerca de esto, qué era esta predisposición que le daba la risa, poder reírse y entonces sentir que accedía de alguna manera a la obra. Y fue muy interesante cómo ese curso, con mucha precisión y también con mucho cariño, llega a definir la cuestión, entendiéndola como que la risa, que la alegría movían, nos mueven o nos pueden mover hacia, que nos pueden poner en disposición, en el caso que contaba el estudiante, para sentir que accedía a la obra, pero también lo podemos pensar como un acceso a saberes, un acceso a conceptos, un acceso a conocimientos. Esto es estar en un espacio donde es posible la alegría, es posible la risa. De hecho, este curso, cuando está reflexionando acerca de esto, lo define sumamente bien, planteando que de alguna manera tiene que ver con el estado de gracia. Es decir, esa risa, eso que hace gracia, pone en cierto estado que hace estar disponible para. Por eso uno de los puntos que planteo tienen que ver con situaciones de aprendizaje no duras, no rigurosas, sino situaciones de aprendizaje, espacios de aprendizaje donde circula ese fluido que es la risa o la alegría. Otro aspecto que tiene que ver con esto es la confianza. En el caso del teatro es muy común que en el aprendizaje se insista sobre lo que se supone que es un error, se machaque. Y esto se traslada un poco irreflexivamente también a la creación. Entonces es bastante común, tanto en el aprendizaje como en la práctica, en la creación, que se insiste con lo que no resulta, se insiste sobre la frustración. Y en lugar de eso, lo que estoy proponiendo es trabajar sobre las confianzas. Es decir, trabajar sobre esos lugares donde la persona se afirma, donde puede pensarse a sí misma, donde se reconoce, donde esta persona puede decir, bueno, acá más o menos está mi campo personal, y desde esa confianza, ese punto de apoyo, tomarlo también como punto de partida. Que entonces desde esa confianza esta persona pueda ir ampliando ese campo personal, pueda ir incorporando nuevas herramientas, pero no desde un lugar de falta, no desde un lugar de error. No es que esta persona está equivocada o no puede algo, sino que esta persona, en disposición para el aprendizaje, enfrentará dificultades, no las podemos obviar, pero desde un lugar de la confianza. Y en todo caso, experimentando con la obra y experimentándose a sí mismo, a sí misma, logrará algo que tiene que ver con, bueno, justamente experimentar, ¿no? Ir más allá del propio perímetro, ¿no? Experimentar. Entonces, esto a partir de alimentar cuáles son las confianzas de esta persona. El tercer punto tiene que ver con el uso de las preguntas, es decir, alentar a una práctica en la que también
es una herramienta hacer preguntas, hacernos preguntas y también cuestionarlo todo. En el caso de, vuelvo, en el caso del teatro, es común que pasen algunas cosas porque es costumbre, porque se hace así, porque siempre se hizo de esta manera. Por ejemplo, en el circuito teatral porteño es muy común que en las obras que se hacen para los espacios reducidos, es muy común que las primeras partes de las obras se ensayan mucho, la primera escena se ensaya muchísimas veces, y por el sistema de producción que suele haber, que tiene muchos problemas de pobreza social y económica, por ese sistema de producción, las partes medias de la obra se trabajan menos y muchas veces se llega a los estrenos recién con cosas muy improvisadas, recién con cosas apenas aprendidas. Y entonces cualquiera se preguntaría, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué trabajamos mal de esta manera? Sin embargo, la costumbre hace que al empezar un proyecto nuevo, otra vez volvamos a insistir demasiado quizás sobre las primeras partes de la obra. ¿Por qué esto es de esta manera? Bueno, esa sería la pregunta habilitadora. A esto me refiero con hacer preguntas, cuestionar todo. Tomar esa idea brechtiana que nos decía, bueno, estar frente a algo como si lo viéramos por primera vez. Ligado a esto, es inevitable plantear también, desde un punto de vista pedagógico, cuál es la propuesta que va de la mano de esa pregunta, de modo tal que la pregunta no instale en un lugar crítico y desapegado, ¿no? Despersonalizado, sino que la pregunta sea habilitadora y también pueda llevar consigo alguna lógica de propuesta, ¿sí? Y el párrafo que tengo para leerles, espero leerlo con alguna lentitud para que se entienda, de alguna manera también creo que tiene que ver con lo que Yuri y Vicente comentaban antes, y tiene que ver con el reconocimiento, con reconocernos. Les leo lo siguiente y con esto termino. Cuando iniciamos la tarea con un nuevo curso, les hago preguntas relacionadas con sus historias personales, con ese primer vínculo que establecieron con el teatro y con el deseo que motiva sus obras. Mi intención es invitarles a reflexionar de dónde vienen, cómo construyen sus personalidades artísticas y qué obsesiones o recurrencias acompañan su camino hasta el día de hoy. Acá digo, cada existencia y su correspondiente relato se comparten en grupo, esto es lo que hacemos, sin emitir juicios de valor, a través de simples juegos o diálogos. Se hacen presentaciones poéticas que reelaboran cada biografía, se intercambia material sensible, esto siempre con absoluta franqueza, como quien comparte un mensaje que pasa de mano en mano. Este es un ejercicio que genera confianza, como recién decía, crea convicciones y afirma la cordialidad del grupo. Somos parte de un tejido de relaciones sociales y eventos colectivos. Esto lo digo desde el teatro. Nadie es una isla, nos recuerda el viejo poema. Somos parte de todos los hechos sociales y culturales que ocurren en el mundo. Los de antes, los que llegan hasta nuestra orilla y los de ahora. Somos su espejo, hacemos espectáculos para contemplarnos y reconocernos. No olvidemos que cuando hablamos de espectáculo hay una raíz en la palabra que es la misma que espejo. Espejo y espectáculo derivan de la misma palabra. Hacemos espectáculos para mirarnos y tratar de entendernos también. El teatro, que por definición es una práctica social, nos une para compartir, disfrutar y contar historias, empatizando, como recién se decía, empatizando con la suerte o desdicha de las demás personas. Confío en que el origen social, además de afirmar nuestra identidad, nos ofrece un punto de vista que podemos aceptar y proponer para nuestro desarrollo artístico y humano. Sostengo que nuestras obras pueden resultar de donde venimos. Lo que ofrecemos podría surgir de nuestras experiencias y de los pasos que nos llevaron al presente. Esta propuesta parte del convencimiento de que las historias de vida, los orígenes con el teatro, de cada quien, y nuestros intereses impulsan nuestras obras.
Historia, entonces, historia, procedencia y lazos de vida, digo, son saberes, son conocimientos donde podemos afirmarnos cuando lo necesitemos. Hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y antes de ir a nuestro debate y a nuestras conclusiones, me voy a permitir tomar unos minutos para compartirles también desde mi lugar esta preparación que hice para compartir con Interfaces con ustedes. Tienen muchísimo que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, porque el enfoque de mi investigación, esta vuelta en Interfaces, tiene que ver con el aula como un círculo virtuoso. Y qué interesante todo lo que estamos hablando hoy, compartiendo, porque primero que nos estamos escuchando y estamos logrando motivarnos profesionalmente y proyectar también así a nuestros estudiantes, porque las decisiones que tomamos a nivel pedagógico articulan esa enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de colaboración, de un sistema colaborativo, tenemos también esa proyección dentro del aula que lo convierte al espacio áulico en un ser vivo, o sea, en un ser que aglutina todas estas visibilidades e indagatorias que tiene el contenido de cada una de las asignaturas que desarrollamos en un contexto que tiene que ver con una carrera, que tiene que ver con un tránsito primario, secundario, terciario, universitario. Y acá es interesante ver cómo las clases son teóricas porque también son reflexivas. Entonces, en este paradigma educativo que estamos hablando de construcción de conocimiento, es interesante el enriquecimiento de esa participación activa de todos, ya sea del docente en su rol de facilitador, que es lo que acabamos también de ver transversal en todo este contexto, y la comunidad de aprendizaje articulada en el ámbito de la comunidad donde estamos insertos, que es totalmente diferente según el lugar donde estamos. Entonces, cuando uno habla de un modelo teórico, está hablando también de un recorrido exploratorio. Y estos conceptos técnicos que cada uno de nosotros trata de involucrar en el ámbito de la investigación de esos estudios, como que nadie es dueño de la verdad. Y esas verdades nuevas necesitan ser discutidas entre los mismos alumnos para que los atraviese ese conocimiento. No es cuestión solo de incorporar información, sino saber qué hacer con eso. A veces también nos encontramos en el aula que no todos los estudiantes están preparados para ese cambio, porque están acostumbrados a tener la directriz de un docente que les dice lo que tienen que hacer y cómo hacerlo y de qué manera, digamos, va a guiarlo. Y eso también hace que nos demos cuenta de que entrar en esa valoración, de evaluación y de apropiación de contenido que queremos compartir en el aula, también nos tiene que generar una empatía grupal para crear esto que yo llamo círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que sentir la sensación de estar haciendo una tarea con una participación discursiva y que el alumno tenga la posibilidad argumentativa de poder fundamentar y analizar cada tipo de proyecto que está realizando. Y también saber que para realizar un proyecto hay que estar incorporado dentro de esa cultura, de entender, digamos, ese reconocimiento de logros propios acompañados con los otros. Entonces, ahí descubrimos certezas, habilidades y cuestiones que tienen que ver también con esa conexión de los universos encontrados. Esto es interesante y voy a acoplar esta presentación que hago con lo que hoy hemos aprendido con todos. Pues fíjense qué interesante lo que nos planteaba Analía, ¿no? O sea, el hecho también de entender que el alumno pase de un tema pasivo, de estar sentado escuchando lo que otro dice que había que hacer, sino a hacer ese rol activo, pasando a ser parte de un proyecto. Y esto es interesantísimo, el rol del docente facilitador y también ese foro de reflexión al cual Roberto hizo mención con lo que estaba presentando. Muy interesante lo público, lo privado, el Estado acompañando los proyectos de enseñanza y articulados, como bien decía Liliana, o sea,
creo que nos conocemos por diseño nuestro también en este proceso. Y yo digo, Liliana nos marcó también un camino interesante, que es el hecho de que las relaciones se generan a través de entender que la universidad o el espacio donde generamos un proyecto es un espacio donde nos quedamos y nunca nos vamos. Eso también es interesante, porque muchos estamos enseñando en el mismo lugar donde alguna vez fuimos alumnos. Y eso nos generó un amor y una empatía particular. Eso me pareció sumamente interesante porque hay una conexión entre el proyecto y la intervención. Conocer la topografía del sitio, la arquitectura accesible, el hecho de pensar en que esa accesibilidad nos crea un espacio de inclusión, donde no necesitamos pensar solo que tenemos que ser discapacitados para eso, ni que tenemos que ser mayores para tener derechos a acceder a esas posibilidades, sino que tenemos la oportunidad de generar un espacio también, que en esa intervención de interpretación del sitio. Eso es vital. También nos trajo, digamos, un baldazo de agua fría el entender también el sistema migratorio con lo que nos estaban planteando Yuri y Vicente. Sin estadística no podemos construir desarrollo porque no sabemos dónde estamos parados. Y esto es también entender que en esa geografía podemos estar aprendiendo de lo que les pasó a países europeos con estas migraciones sirias, con el tema de la guerra y lo que nos pasa a nosotros con Venezuela en toda América Latina. Entonces, también creo que es un desafío entender las políticas públicas generadas a partir de saber que si bien hay fronteras, las fronteras son elásticas. Y eso nos desafía a la flexibilidad que tenemos que tener en nuestras aulas, porque es el lugar donde llega la comunidad y donde llega la célula más importante de la sociedad, que es la familia. El niño se expresa como es criado en su familia. Entonces ahí también está ese desafío que me parece que la flexibilidad de tiempos y espacios en las escuelas será que también, en vez de pensar en lugares de contención, tenemos que pasar a pensar que la escuela es un punto de encuentro cultural. Y lo de Luis es fascinante en ese sentido, porque nos habla que la creatividad humana va acompañada de ese reconocimiento y de contención. Y ahí hay un reloj biológico muy interesante que está disponible a partir de esa flexibilidad y ese acompañamiento que es la risa y la alegría. Si nos reímos más, estamos mejor predispuestos a un proceso de aprendizaje que, como bien nos decía María Marta, tiene que ver con una gestión importante, con un soporte, que tiene que ver con el tecnicismo y el desarrollo de ese pensamiento que nos atraviesa, que nos genera puntos de encuentro, que nos hace abandonar algunas costumbres que no son del todo positivas, a pasar a ser, digamos, entornos de afectividad, entornos donde queremos seguir estando y donde queremos aprender y donde queremos desarrollarnos. Creo que una de las cosas fundamentales en este desafío es tratar de aprender a convivir en la diferencia, saber que somos territorios multiculturales y en esa multiculturalidad estamos construyendo una nueva manera de certificar saberes que en realidad necesitan un ordenamiento institucional dentro de una organización como puede ser una universidad, pero también necesitamos rever si todos tenemos acceso a la información, no todo el mundo tiene acceso a la profesionalización. Y esto creo que es el gran desafío. Muchas personas pueden atravesar la educación y no necesariamente estar capacitados para llevar adelante el liderazgo de un proyecto. Y esto es el gran desafío, me parece que tenemos que estar pensando en una nueva manera de mirar el mundo, porque nosotros somos un proceso de tránsito también, y la pandemia, como bien todos han hecho mención, nos ha cambiado la visión y nos ha convertido en personas que también sabemos que la tecnología es un aliado, pero también puede ser un enemigo, porque hay mucha soledad tras estas ventanas y hay realidades que no hemos sabido comprender todavía. Así que les abro al debate para que ustedes puedan intervenir en este tiempo que nos quedan para, si alguno quiere ampliar su información. Con Adrián estamos comentándoles también de que esta comisión va a estar grabada, que forma parte de este momento tan significativo que es el 10º año de Interfaces, que es importante saber que este espacio que brinda la Universidad de Palermo es de ustedes, porque ustedes forman parte
con nosotros, los que somos de la Universidad de Palermo, del universo de esta nueva mirada de flexibilización de la educación hacia la apertura y compartir conocimientos. Y no se trata solo de hablar a veces de nivelar, porque a veces decimos, tenemos que nivelar a los niños para que aprendan, para que vayan al secundario y sean buenos profesionales en la universidad. Una persona que no se alimenta bien es una persona que le cuesta aprender. Y eso es el desafío que también hay que visibilizar y hay que tratar de comprender también las realidades de nuestra América Latina que a veces sangran en sus entrañas. Así que sí, pueden tomar la palabra, digamos, el que quiera expresarse. Bien, yo voy a hacer un aporte desde mi lugar y con respecto a algo que vos hiciste hincapié, es que el tema de la soledad, ¿no? Los ambientes, más después de la pandemia. En el caso de mi trabajo, una de las funciones docentes en los entornos virtuales de aprendizaje es la función social, ¿no? El acompañar, identificar ese alumno que tal vez por diferentes razones, que puede ser hasta de infraestructura, porque no tiene la conexión necesaria, no tiene los recursos o por una situación particular se encuentra solo. Por eso también yo no soy partidaria de más en la situación a nivel universitario, cuando ya está planteado el plan de estudio presencial, combinar las instancias, creo que eso nos favorece. Yo estoy hablando de un nivel universitario, estoy hablando del último año, pero sí es parte de la función docente, más en los ambientes virtuales, identificar ese alumno, realizar el seguimiento, recuperarlo, eso desde ese punto de vista de la función. Y algo que yo rescato de lo que dijo Luis, que me parece muy interesante, que el tema de no hacer foco en el error, ¿no? Y eso es transversal a todos. Creo que el tema de la empatía, la forma de comunicarnos, cómo decir también las cosas, puede generar en nuestros alumnos mejoras, o sea, sin hacer hincapié en el error, sino tener ese cuidado para poder generar esos lazos de confianza, ¿no? Que realmente mejoran la autoestima, genera buenos ambientes dentro de las clases, y bueno, creo que los chicos lo valoran mucho. Muchas gracias, Analía. Seguramente, Liliana, tú tienes algo que contar al respecto. Bueno, estoy, la verdad, muy conforme con lo que escuché de cada uno de ustedes. Me parece que todos tienen una impronta muy individual, pero al mismo tiempo, esto de poner en común nos permite reflejarnos en el otro. Es la empatía que habla Analía, ¿no? Por ejemplo, mostrar la exposición nuestra, que es un trabajo que hacen los alumnos para un usuario, digamos, que es gubernamental, etcétera, entra en contraposición con esa exposición de Yuri y de Vicente, que fue terriblemente sensible, me tocó toda la fibra sensible y la razón, ¿no? Pero son dos realidades que existen, ¿no? Son dos realidades y de las cuales no podemos negarlas, ni a una ni a otra. Por otro lado, la reflexión, por ejemplo, de Marta Emilia, desde su punto pedagógico, digamos, que nos toca a todos, porque seremos arquitectos, seremos artistas, seremos cualquier profesión, pero todos somos docentes, ¿no? Y muchas veces no estudiamos para ser docentes, y entonces escuchar una pedagoga nos permite de alguna manera tener otra mirada o abrir el panorama y poder reflexionar hacia el interior de nuestras propias acciones. A mí, en lo personal, estoy agradecida al Congreso
porque siempre nos está dando un espacio, no solamente a mí, sino a todo el equipo, digamos, que tengo la suerte de que me acompañe, y también a todo el proyecto de investigación, que son otros docentes de otras facultades y que están exponiendo en este momento en otras mesas, ¿no? de interfaces. Y vuelvo a insistir que interfaces tiene que ver con todo lo inter, lo que significa entre dos partes, ¿sí? Entre interfaces, al comienzo yo decía interfaces, interdisciplina, interchain, o sea, intercambio. Bueno, sin ese intercambio, sin esa interdisciplina, sin ese exchange, digamos, es imposible focalizarnos en el horizonte de la educación superior. Todo tiende a la institucionalización de lo interdisciplinario. Lo que antes se lo veía como algo muy raro, 20 años atrás, ¿cómo voy a invadir el área o el área de tal o cual materia? Ahora hay una necesidad, no es invadir, sino de complementar. Por lo menos en nuestra facultad se está revisando todo el plan 2008, que es el que está actual ahora, y se está tendiendo a una interdisciplina en todos los talleres. Mi taller sí se llama taller de proyecto arquitectónico interdisciplinario desde hace 15 años, pero digamos, la academia está ahora tendiendo a una interdisciplina en todos los talleres, que somos 9 talleres, y en todas las materias, es decir, cómo las materias, entre comillas, teóricas se acercan a la práctica proyectual y cómo la práctica proyectual incorpora a esos docentes desde la teórica para justamente desarrollar el pensamiento interdisciplinario. Porque, digamos, lo más difícil es desarrollar el pensamiento. Uno puede invitar a una persona de otra asignatura a dictar un workshop, etcétera, en el taller, pero desarrollar un pensamiento interdisciplinario complejo no es fácil. Entonces, estos encuentros, interfaces, interdisciplinarios, interhumanos, porque esa exposición de Yuri y de Vicente me parece que nos ha tocado muchísimo, y esos valores que ellos hablaban nos han tocado muchísimo. Entonces tenemos esta cuestión humana y de empatía, como decía Luis. Bueno, es el horizonte al que todos queremos, creo, llegar. Gracias, Liliana, es muy cierto, y sin lugar a dudas creo que Luis puede estar ampliando respecto a lo que significa estos universos paralelos, es decir, el universo entre la practicidad y obligatoriedad que tienen los ámbitos académicos para ciertas cuestiones técnicas, y también el tema de poder desarrollar ese capital interior de creatividad y que el teatro sea un punto de encuentro cultural para todos. Sí, tal cual. A mí me parece que estamos hablando en lo particular pedagógicamente, pero que al mismo tiempo esto tiene un reflejo tan amplio como el mundo, que es cómo nos tratamos. En el caso del teatro, está una particularidad que tiene que ver con que entre tantas formas de representación, lo que singulariza al teatro es justamente cuál es la relación que se da entre el escenario o la escena y la platea. Justamente lo que define más específicamente a lo teatral es que el público crea una ficción en base a esa escena que está viendo. Es el público el que le da una entidad. Cuando cree el público en la existencia de un personaje, entonces se produce teatro. Es un vínculo. Ahora, en la práctica teatral y en la pedagogía para el teatro, yo lo que encuentro como preocupación, y me parece que es indispensable cambiar cuanto antes, y creo que proviene de las no tan viejas pedagogías de la crueldad, creo que tiene que ver con que hay poca atención justamente a eso, a cuáles son nuestras políticas, ¿no? Nuestras políticas en el sentido de cómo nos tratamos entre las personas, ¿sí? Y en este sentido, me parece que hay algo de las prácticas pedagógicas para ampliar cada vez más. Yo escuché por acá también algunos comentarios respecto de la reelaboración de sistemas educativos.
yo estoy de acuerdo, me parece que merece la pena atender a eso para ver cómo encontrar otras formas de colaborar, como acá también se dijo, encontrar otras formas en las que podemos compartir las tareas. Imagínense que yo doy clases de dirección teatral, ¿sí? Y en la dirección teatral se presupone que hay una persona que prácticamente da órdenes, ¿no? Qué locura, ¿no? Nos dedicamos a una práctica donde por gusto vamos a juntarnos con gente que nos da órdenes. ¡Qué locura! Bueno, así como esto, entiendo que hay un montón de lógicas y las que tienen que ver también con lo que pasa dentro del aula, en donde merece la pena, y eso yo que creo que estamos bastante de acuerdo en esto, en ver cómo serían otras formas de relacionarnos para poder pensar en los mismos objetos de conocimiento ampliados con la suma de todos los puntos de vista. Ampliados por la suma de todos los puntos de vista implica no el lugar de la persona docente desde el lugar de saber, sino más bien como acá se nombró como facilitadora, y no el lugar de la persona que está disponible para el aprendizaje como un lugar de no saber, sino un reconocimiento de que todas las personas sabemos algo, todas las personas sabemos algo. Ahora, buena parte de cómo desarrollamos esos conocimientos tiene que ver justamente con cómo, una vez más, cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Esto es lo que yo puedo comentar, por lo menos desde el área en la que suelo estar. Muchas gracias, Luis, y nos lleva sin lugar a dudas a pensar en la entidad educativa, al respeto del docente en la tarea en el aula, que eso también hace a que haya esta facilitación, pero también ese respeto que existe entre la jerarquía lógica. Así que María Emilia, ¿qué piensas tú al respecto de qué podríamos estar generando, digamos, como cambio estratégico desde la escuela, pedagógicamente hablando, como para que exista esta visión del profesor como cara de la facultad, pero también el tema del acercamiento de la familia como parte de ese sistema que es el alumno que estudia, pero el profesional que se forma para la comunidad? Sí, yo creo que, así como decía que hay nuevas formas de aprender, de estos nuevos jóvenes, siglo XXI, con nuevas tecnologías y nuevos, ¿no?, recursos que nos invita a los que ya tenemos varios años como docente, a nuevas formas de aprender. Yo creo que en cierta manera ahí es donde yo encuentro cierta resistencia por parte de algunos docentes que han aprendido yo no sé si como a modo de formato o de mandato, que la enseñanza tiene que ser de una sola manera. Entonces, yo creo que el desafío que tienen los nuevos docentes es acompañar desde lo cognitivo y desde lo afectivo, y alguien dijo también las formas de poder comunicarnos, ¿no? De escucharlos a los que no saben, sino aquellos que nos pueden brindar muchas. No nos olvidemos que también ellos están nacidos, ¿no?, en lo digital, y muchos de nosotros hemos tenido que reaprender. Ese es el desafío por parte de los nuevos docentes. Otra cuestión también tiene que ver con esto que decía Liliana, que el ser docente y también el ser directivo, porque como dice Blechman, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Bueno, nosotros tenemos esa tarea de lograr que las instituciones educativas sean un ámbito, espacios en los que los jóvenes puedan expresarse libremente. Y bueno, hablando de esto del teatro y de las nuevas currículas que surgen en los profesorados, bueno, me estaba acordando que hace un par de años se incorporó en el plan de estudio el espacio de teatro en el segundo año. ¿Pero por qué? Porque veíamos que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes del profesorado tenían mucha dificultad para transmitir un mensaje, para poder comunicarse, para poder trabajar en forma
colaborativa con el otro, y justamente el trabajo tenía que ver con el egoísmo versus el altruismo, ¿no? Hay una cuestión de esto de representarnos socialmente con el otro. Soy igual, soy distinto. Bueno, y ese interjuego se da en las aulas y en las instituciones, y tiene que ver con lo cultural, también con lo que hablaban sobre que en otros países también hay una cuestión esta de decir, bueno, si hay carencias, bueno, tratemos las instituciones de poder nivelar para que sean, para que puedan, no, sobre todo no sentir frustración. Esto del abandono que hablaba yo también hace rato tiene que ver con que habíamos hecho unas encuestas anónimas y muchos de nuestros estudiantes del profesorado decían, yo me voy porque mi docente me mira mal, yo me voy porque veo que no me responden o que no puedo cumplir con mis expectativas. Y fíjense que ese detalle, esa respuesta anónima nos puede llevar a muchas soluciones a la hora de tener éxito, porque en realidad el éxito está en que el buen docente pueda cumplir con las expectativas de sus alumnos. Así que la verdad que, bueno, como les digo, es un desafío para todos. Y yo también quería agradecerles las palabras de Liliana y, bueno, las buenas exposiciones que escuché en esta oportunidad, Cristina. Muchas gracias. Gracias, Marta Emilia, y realmente la palabra se la quiero dar ahora a Roberto, porque me parece sumamente interesante la experiencia de campo. El hecho de salir del aula para tener una experiencia significativa in situ, y te veía como el adolescente que acompañaba a esos adolescentes haciendo ese proceso con un redescubrimiento. ¿Qué te pasó a ti por el cuerpo? Sí, la experiencia de campo. La experiencia de campo, tenemos problemas acá, se acopla. ¿Ahora podemos? ¿Sí? A ver, estoy tratando de... A ver ahí. La experiencia de campo es muy interesante porque uno, de alguna manera, analiza cómo reaccionan los alumnos ante un lugar, ante una sociedad. Y bueno, y realmente va cambiando. Es más, uno va cambiando en estos años de la manera en que va dictando una materia. Por ahí entra en una especie de hartazgo, de decir todos los días lo mismo, todos los años lo mismo. ¿Dónde va a estar la variante? ¿Sí? Hasta en arquitectura muchas veces uno habla de los proyectos, se habla de proyectos, pero muy proyectos criticados por arquitectos. Nunca se le pregunta a un comitente, ¿qué opinas del proyecto? Porque el comitente te puede decir algo extraordinario. Para mí puede ser fascinante, pero para el usuario puede ser un desastre. ¿Sí? Son puntos de vista que por ahí obligo o se obliga a los chicos a pensar. El caso me pareció interesante porque tiene un contacto directo con las personas que hacen el deporte y con todos los profesionales que intervienen dentro de lo que es un anteproyecto. Ingenieros, ingenieros, arqueólogos. Y para ellos era interesante. Realmente lo tomaron con una postura distinta. Es como que la cosa fue más seria. ¿Sí? Y de repente los trabajos esos que hicieron los chicos, yo los pude mostrar en la oficina y realmente se quedaron sorprendidos. Y dicen, bueno, hay que traerlos para acá. Gente joven, mirá cómo responden. Bueno, nos vamos nosotros. Entonces, sí, fueron muy buenos. La verdad que nos sorprendieron. De esos chicos quedaron 2 chicos que están trabajando. Sangre nueva. ¿Sí? Y bueno, tienen una visión y hay que comprenderlo. Ellos manejan muy bien la tecnología. Ahí nos sacan una distancia bastante importante. Pero hay que ayudarlos y hay que ayudarlos a pensar qué es lo que quiero, cuál es el concepto que quiero de una obra. Y para tener un concepto hay que estar en el lugar. Hay que conocer qué es lo que pasa, para quién va dirigido, cómo es el contexto, cómo es la sociedad. Todo eso. Y todo eso se lo vive. Yo trato de que lo vivan en el lugar. Ustedes vieron el paisaje de lo que está Fiel Valle, quizás algunos lo conocen. Realmente es un lugar espectacular. Es como que el lugar te dice todo. La cultura. Es impresionante. Imposible que una persona, un alumno, venga desmotivado y diga, arquitecto, no se me ocurre nada. Pero bueno, fue muy interesante la experiencia y este año espero que sea más interesante. Qué fantástico esto que estás comentando también, porque es una manera de desarrollar un proyecto en un lugar turístico que hace a que sea también el punto de encuentro, ¿no? Más allá de lo que muchas veces comentamos, que el turismo es motivador y generador de desarrollo social,
y además de inversión. Entonces ese cambio estratégico a través de los estudios arquitectónicos, con una mirada futurista de la arquitectura, a través de una puesta en valor de todos estos procesos. Estábamos hablando justamente por chat, porque ahora también hablamos de diferentes maneras, ¿no? Hablamos escribiendo, hablamos por chat, y entonces con Yuri y con Vicente, pero encontramos que lamentablemente, ahora que les iba a dar la palabra, tenían un problema técnico para poderse expresar. Y creo que, digamos, seguramente con Adrián se volverán otra vez a conectar, y Adrián estará atento a darles la palabra también, porque en este caso creo interesante el tema de que la migración, de alguna manera en este espacio cultural, hace que también imaginemos lo que significa como riqueza que el diferente viene a traer una noción distinta de lo que, cómo nos ven los otros, de lo que hacemos nosotros, que creemos que es bárbaro, bueno, interesante, increíble, y de pronto recibimos una devolución que nos sorprende. Y esas devoluciones también tienen que ver con entender que el desarraigo también es una oportunidad. Esto que comentaban estadísticamente es interesante para darse cuenta de dónde estamos parados en el escenario global y cuáles son las cosas que nos atraviesan. Tomo algo que Roberto comentó recién respecto a sangre joven, ¿no? Y unas estadísticas interesantes que tenemos que tratar también de conversar en las aulas es el hecho de que cuando uno piensa en la deuda social que se tiene con los adultos mayores, que nosotros a la vuelta de la esquina, algunos de nosotros vamos a ser mayores dentro de poco tiempo, pensar que tenemos mucho para dar. Entonces, en las estadísticas que se hicieron en la UCA, justamente se mencionó en la Universidad Católica, se mencionó que más que preguntarle a la gente la edad que tiene, hay que preguntarle si fue al secundario. Las personas que fueron al secundario, que tienen más de 75 años, tienen una mejor calidad de vida y capacidad de ahorro y desarrollo. ¿Por qué? Porque la escuela las atravesó. La escuela les dio la oportunidad y les enseñó un concepto, que es el concepto de tener un proyecto. Nosotros hoy trabajamos para proyectos. No trabajamos solo para que la gente sepa, sino para que sepa qué hacer con ello y para saber dónde encontrar la información. Eso me lo enseñó un jefe de máquinas cuando viajé a la Antártida, porque me dijo, yo no puedo tener todo en la cabeza y en un momento de crisis lo que necesito tener es un buen manual. Entonces, ese manual que nosotros tenemos muchas veces nos salva la vida. Nadie haría algo de memoria cuando está por ahí en el espacio. Y entonces ahí nos damos cuenta de esa diferencia de que estamos al límite, como bien decíamos en la pandemia, ¿no? Nos puso al límite, y nos puso al límite de lo que teníamos nosotros también como herramienta de comunicación. Y nos desafió a podernos adaptar. A veces, yo siempre digo, podés correr la carrera, pero una cosa es estar con una Ferrari y otra con un Fitito. Entonces, le pusimos el cuerpo para que eso pasara, y los alumnos también. Y esto que comentaron justamente de abordar esos cambios desde un concepto internacional, hace que también nos demos cuenta que estamos insertos en el mundo. Esto, digamos, de alguna manera trato de llevar la voz de Yuri y de Vicente, porque hay una problemática que se pone en eje y a todos nos sensibiliza. El tema es qué hacemos al día siguiente. Porque si nos quedamos solamente con lo que recibimos, pero no somos ciudadanos comprometidos, ahí tenemos esa diferencia y ese cortocircuito que nos hace que, habiendo tenido la información y el conocimiento, no hemos hecho nada para cambiarlo. Y esto también hace que pensemos en esa flexibilidad, en que quizás a lo mejor debamos de tener universidades de puertas abiertas y otra manera también de no aulas cerradas. ¿Qué significa esto? Que quizás lo que planteo hace ya bastante tiempo es el hecho de que tengamos espacios en los cuales docentes de distintas especialidades seamos consultores, porque de esa manera garantizaríamos una profesionalización y también jerarquizamos ese título de esa universidad, porque se puede ser una universidad prestigiosa, reconocida, y no necesariamente tener calidad formativa. Se puede tener una buena calidad formativa, pero quizás a lo mejor no tener los medios para publicitarlo. Se puede tener ambas cosas o la mitad de ellas. El tema es cómo hacemos para que todas las demás estén a la misma altura o mejor que nosotros. Y ahí es donde está ese desafío. Ahí se conectaron por suerte Yuri y Vicente, ojalá que nos puedan expresar también ellos una reflexión final. Pero creo que también es el desafío de pensar
y también llevar esos proyectos al ámbito educativo ministerial. Ayer justamente con la ministra de Educación de la ciudad estamos atravesando un momento difícil de la toma de los colegios y se hablaba de la importancia de decir los derechos son de todas las partes, y cuando estamos afectando el derecho del otro, ya no estamos dentro de la libertad, estamos haciendo un mal manejo de la libertad, y eso también forma parte de lo que decimos formación ciudadana. Yuri y Vicente, los escuchamos, a ver si, aunque sea que no puedan poner la cámara, por lo menos escuchamos sus voces. Ahí están conectando el audio. Vamos a tener la suerte entonces de poder, a ver si es posible. Estos problemas también de conexión nos dificultan el hecho de manejar los tiempos de una manera que no puede a veces ser flexible como quisiéramos. A ver, Yuri, Vicente, ¿pueden conectar su audio? Buenas tardes. ¿Se escucha? Perfectamente. Ok, no, pues primero nos disculpamos. Hubo aquí problemas con el equipo. Finalmente terminamos desde un dispositivo móvil. Vale, perfecto. Aquí lo que se considera es que si bien la educación, el docente tiene un papel muy importante, es necesario no olvidar que el aula de clases es necesario deconstruirla y hacer que se parta directamente desde el estudiantado, sin importar que sea la escuela primaria, secundaria o la educación profesional, ya que es este nivel de apropiación académico el que permite hacer un cambio estructural. Este cambio estructural tiene que ser realizado directamente con una conciencia académica. Este es el verdadero papel del docente. Es necesario dejar de entender la docencia como si fuese el caso de alguien que viene. Se corta. Sí, lamentablemente tienen intermitencia de conexión. Distinta. Ahí está. Hay que entender que se le corta, tiene muy baja señal. Sí, tenemos esa problemática de baja señal, lamentamos, Vicente, que no te estemos escuchando bien, quizás tú nos escuches. Comunicación y solo va a impartir. Aló, ¿me escuchas? Sí. Te escuchamos de manera intermitente, Vicente. Ok, en este momento. A ver, intenta hablar ahora, a ver si te escuchamos bien. A ver. No, lamentablemente no logramos captar tu comentario, Vicente, los lamentamos. Sí, digamos, apreciamos tu trabajo, que ya queda grabado también. Invitamos a todos a que formen parte también de la red de investigadores de diseño, que presenten sus currículos y sus presentaciones de investigación a través de Vínculos Palermo. Pueden estar dirigiéndole una nota a Adrián Jara, que nos acompaña. Es un honor para nosotros tener la oportunidad de que justamente el que está acorde en la coordinación de estos espacios sea quien nos acompañe. vinculospalermo@gmail.com es la dirección a la cual ustedes pueden escribir para formar parte de esta red, que también tiene un newsletter que hoy me llegó. Muchísimas gracias, Adrián, por enviarlo. Y las instituciones educativas pueden formar parte, como la sociedad civil también, y ustedes de manera también individual, como miembro activo, pueden estar participando, es ad honorem, y una vez que sean aceptados por el comité evaluador, pueden formar parte también de esta ágora de pensamiento. Son espacios en los cuales podemos estar también viendo los contenidos que trabajan los diferentes profesionales de América Latina. Verdaderamente ha sido un honor compartir con ustedes.
Verdaderamente hemos aprendido muchas maneras de pensar con criterios de acercamiento, empatía. Agradecer a Analia del Valle por habernos acompañado, a Liliana Ferrero, obviamente a Roberto Fajardo, a Vicente y a Yuri, que digamos, lamentamos que estén con mala conexión. Agradecer a María, yo la bautizo María Marta, es María Emilia, es María Emilia y a Luis por haber compartido estos espacios donde el arte sana, por un lado, la arquitectura nos da soluciones, la tecnología, como bien comentamos hoy, es una manera de acercarnos, es un punto de encuentro, esto es interesante, así que los invitamos a seguir por los distintos canales de la Universidad de Palermo, agradecer también a Agustina y a todo el equipo de Interfaces por hacer posible este evento híbrido que tuvo su presencialidad con sus momentos de agasajo el día miércoles. Aquellos que pudieron estar presentes han tenido la suerte de darse un abrazo y nosotros ahora nos vamos a dar un abrazo gigantesco para cerrar esta comisión, abrazarlos fuertemente, con un cariño enorme por haber estado acá, diciéndole que son valiosos, que no pierdan la oportunidad de trascender con lo que hagan, con esa misma pasión con la que mostraron hoy, y ese don de gente que los hace únicos e irrepetibles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Interfaces. Adrián. Gracias a ustedes. Cristina y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un gusto. Y muchas gracias a todos los expositores por participar. Seguimos mañana el último día. Chao. Agradecidos a todos, muy amables por haber participado. Muchas gracias, muchísimas gracias.